Entonces, como les había comentado, la idea del día de hoy es terminar el capítulo 4. Capítulo 4, como bien sabemos, es el capítulo referente a todo lo que es la relación entre esfuerzos y deformaciones. Entonces, en el capítulo 4, nosotros habíamos visto algunos elementos como qué pasa con las deformaciones longitudinales, las deformaciones transversales o angulares también. Habíamos visto algo de dilatación cúbica, hoy vamos a ver tensión y deformación plana. Y las otras dos suposiciones que se tienen cuando se está trabajando con la relación entre esfuerzos y deformaciones, pero en el libro hay una sesión que se llama Interpretación de los gráficos de colores de esfuerzos y deformaciones. En este caso, prefiero dejar este capítulo para cuando veamos materiales, porque esto está muy relacionado con el tema de materiales, y además aquí introducen conceptos que se deberían conocer a partir de la resistencia a materiales. Entonces, prefiero dárselos a ustedes cuando nosotros ya veamos el capítulo 6, no, el capítulo referente a materiales, que es el capítulo, el último capítulo, que es el 14, que es criterios de fallas para materiales dúctiles y frágiles. Entonces, en ese sentido, pues vamos a alterar un poquito el orden, vamos a pasar de la sección 4.7 a la sección 4.9. Voy a mirar si hay algún ejercicio relacionado con esa sección 4.8 para entonces quitarlo del taller. Listo. Eso era lo que les quería explicar con respecto a la particularidad que vamos a tener con respecto al libro. No vamos a ser tan fieles al libro en ese sentido, pero sí vamos a continuar pues con nosotros las otras secciones de manera habitual. Entonces, nosotros habíamos quedado en que nosotros podíamos hablar de las deformaciones de un sólido y que podíamos expresar qué tanto crecía en volumen o se disminuía en volumen. Entonces, ya esta siguiente sección la vamos a llamar la particularización de 3 a 2 dimensiones. ¿Por qué la llamamos así? Porque ustedes han visto que todo el tema desde la sección 4.1 lo hemos manejado en 3 dimensiones. La matriz de deformación en 3, de 3x3, la matriz de esfuerzos de 3x3. Todo se ha manejado en 3 dimensiones. Pero resulta que hay unos casos que quedan más fácil de manejar si los trabajamos en 2 dimensiones. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros decidimos trabajar las deformaciones en 2 dimensiones, eso no quiere decir que desaparezcan los esfuerzos en 3 dimensiones. Y si decidimos trabajar los esfuerzos en 2 dimensiones, eso no quiere decir que la matriz de deformación en 3 dimensiones pues desaparezca, solamente que se trabaja diferente. Estos se llaman los estados planos. ¿Por qué? Porque vamos a quedar en un estado plano, ¿cierto? Como si estuviéramos trabajando en 2 dimensiones. Entonces, en este caso vamos a trabajar lo que se llaman estados planos. Esperen un momento, por favor. Estados, ya. Estados. Ya. Estados planos. Entonces, como su nombre lo indica, son los estados que se manifiestan cuando estamos trabajando en un plano. Esos estados planos se dividen en 2 elementos. Deformación plana y tensión plana. Y pues como su nombre lo indica, la deformación plana es la deformación que se hace, que se genera en un plano, y la tensión plana es la tensión que se genera en un plano. ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado todo este tiempo es en sólidos en 3 dimensiones. Eso no quiere decir que los otros no sean en 3 dimensiones, pero realmente hay una dimensión que es tan pequeña que realmente es mejor trabajarla de otra forma. ¿Listo?
Entonces, realmente estos ejercicios de estados planos son muy comunes en ingeniería civil. Realmente, por ejemplo, una losa, en cierto modo, tiene un estado plano, tiene un estado plano de tensiones y deformaciones. Una tubería tiene estados planos de tensiones y deformaciones. Una presa tiene estados planos de tensiones y deformaciones. Entonces, incluso cuando ustedes están haciendo esas cubiertas que son muy delgadas, también tienen estados planos de tensiones y deformaciones. Claro que ustedes eso lo pueden trabajar con la matriz completa de qué, de esfuerzos y deformaciones, la de 3 dimensiones, pero el cálculo se simplifica mucho si lo consideramos de entrada como un estado plano. ¿Listo? Entonces, el primer elemento del que vamos a hablar es la tensión plana. Se llama estado de membrana porque es un estado que sucede en las membranas. Entonces, en este caso, la tensión plana nosotros la vamos a tener cuando uno de los esfuerzos principales, por ejemplo, equivale a cero. Eso es un ejemplo. Es decir, cuando nosotros generalmente tenemos el círculo de Moore, recuerden el círculo de Moore, bueno, me como mal dibujado, es que tengo esto torcido. Cuando tenemos el círculo de Moore en 3 dimensiones, recuerden que el círculo de Moore en 3 dimensiones son 3 esferas, ¿cierto? Son 3 circunferencias más bien, ¿cierto? Aquí hago el elemento de círculo de Moore. Entonces aquí están los esfuerzos normales, los esfuerzos transversales, ¿cierto? Entonces, recuerden que yo creaba un círculo acá, que es el círculo 1, un círculo 2, que era el círculo por acá, ¿cierto? El círculo 2, que era este círculo, Dios, pero en un momento, esto no. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? El círculo 2, que es el círculo por acá, ¿cierto? Círculo 2. Y finalmente teníamos un círculo 3, que era el más grande, y era el que tenía como a todos estos, ¿cierto? Bueno, ahí más o menos dibujado el círculo 3, ¿cierto? ¿Cuándo pasa el estado de tensión plana? Cuando tenemos uno de los esfuerzos principales en cero. Esta es la situación que pasa. ¿Cuándo pasa también? En el caso, cuando los esfuerzos principales de alguna forma dan un momento, uno de los esfuerzos sigma 1, sigma 2 o sigma 3 equivalente a cero. Este estado es muy común de las placas que uno coloca en cubiertas, por ejemplo. Que los apoyos son los que más generan esfuerzos. En este caso no se pueden aplicar, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros cuando nosotros vamos a aplicar estados planos de tensiones, lo que vamos a tener es que nuestra matriz de esfuerzos se va a transformar en esto. Recuerden que nosotros veníamos, voy a borrar esto, de una matriz de esfuerzos, sigma, que estaba completa, ¿cierto? Nosotros hablamos de sigma X, tau XY, tau XZ, tau YZ, sigma Y y sigma Z, ¿cierto? Y que esto era aquí también tau XY, tau XZ y tau YZ, creo que es así, ¿cierto? Y entonces cuando pasamos al estado de tensión plana, lo que vamos a hacer es que esa matriz se nos va a reducir de esta forma. Sigma X, tau XY, tau, perdón, se nos va a reducir de esta forma. Pasamos a tau XZ, esto se convierte en 0, perdón. Este se convierte en tau XY, sigma Y, 0, 0, 0 y 0.
Es como si nosotros tuviésemos una matriz de 3 por 3, pero la última fila y la última columna se transforman en 0. Esto es para emular pues este estado de tensión plana. Entonces, ¿cuál es la idea? Las matrices de esfuerzos, el hecho de que yo no tenga un esfuerzo en una dirección no quiere decir que no exista la deformación. Ya van a ver por qué. Entonces, la matriz de esfuerzos queda expresada de esta forma porque hicimos que sigma z es igual a tau xz es igual a tau yz, que es igual a 0, ¿cierto? Eso ya lo traíamos pues de la anterior. Pero ¿qué pasa con las deformaciones? Primero, recordemos cómo era el tema de las deformaciones. Vámonos por el lado más fácil, que son las deformaciones. Las deformaciones angulares, ¿cierto? Las deformaciones gamma. Entonces recordemos que era tau igual a G por gamma, ¿cierto? Creo que era así. En cualquiera de las expresiones que yo tenía, ¿cierto? En tau, entonces, tau yz era igual a G por gamma yz, ¿cierto? Tau xz es igual a G por gamma xz, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que estos dos son 0, entonces, ¿qué va a tener? 0 es igual a gamma, a G por gamma yz, y en este caso 0 es igual a gamma por xz, a G por gamma xz, ¿cierto? Despejo de aquí gamma, y entonces me quedaría que gamma yz es 0 y gamma xz es 0. Y lógicamente, si yo tengo a los gamma igual a 0, pues voy a tener a los epsilon igual a 0. Recordemos que existe una relación entre las deformaciones matemáticas y las deformaciones ingenieriles, que una es 2 veces la otra. Entonces, si una es 0, pues la otra también es 0. Entonces, por eso es que aparecen estos ceros acá, porque yo tengo a tau xz y a tau yz iguales a 0, ¿cierto? Entonces, los reemplazo acá y entonces me da pues esta fórmula, ¿cierto? Pero entonces ahora vamos a pasar a las deformaciones. Ya sabemos por qué aparecen estos ceros. Pero entonces miren que aquí queda un epsilon z distinto de 0, ¿cierto? Entonces recordemos que las deformaciones longitudinales digamos para el caso de epsilon z, ¿cierto? O más bien para el caso de epsilon z. Para el caso de epsilon z, aquí son igual. Son igual a, esperen, yo me acuerdo de la fórmula. Ya les... aquí no. La ley de Hooke. Según la ley de Hooke, pues recordemos que epsilon z es igual a 1 sobre E, es igual a 1 sobre E por gamma z menos nu por sigma x más sigma y, ¿cierto? Entonces, en ese caso, sigma x más sigma y. Entonces, ¿qué pasa? Según la matriz de esfuerzos que nosotros tenemos acá, ¿qué se nos convierte en 0? Se nos convierte en 0 sigma z, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que lo demás se nos vuelva a 0. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a sigma x y a sigma y. Entonces, ¿qué pasa? En epsilon z, pues que vamos a tener que epsilon z va a ser diferente de 0 y va a ser igual a 1 sobre e por menos nu, que multiplica a sigma x más sigma y. Y entonces este va a ser el valor de epsilon z. Por eso es que en la matriz de esfuerzos nosotros tenemos que todos los esfuerzos referentes a uno de los ejes, pues va a ser 0. Pero eso no quiere decir que en el otro sentido, pues que en el campo de las deformaciones, pues todas esas deformaciones se vayan a anular. Entonces, se anulan fácilmente las deformaciones angulares porque ellas no dependen de las longitudinales. Pero en cierto sentido, todas las longitudinales dependen de los esfuerzos. Entonces, por eso es que no se cancelan. Entonces, en ese caso,
nosotros vamos a tener una matriz diferente y vamos a tener una forma diferente de calcular pues, los esfuerzos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer, ya hicimos esta parte de epsilon z, que pues nos da este resultado, ya lo calculamos anteriormente. Pero nos falta mirar a las deformaciones longitudinales epsilon x y epsilon y. Entonces, en este caso, tenemos que las fórmulas de epsilon x es esta. La fórmula de epsilon x es esta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, miremos la fórmula de epsilon x, que aquí aparece sigma x, sigma y y sigma z. ¿Qué pasa? Sigma z es igual a 0, ¿cierto? Porque ya dijimos que estamos en tensión plana, es decir, sigma z igual a tau xz igual a tau yz igual a 0, ¿cierto? Entonces decimos que como sigma z es igual a 0, porque estamos en tensión plana, entonces, la fórmula pues nos quedaría reducida a esta primera ecuación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sigma z es igual a 0. Algo parecido pasa en epsilon y. En epsilon y, sigma z es igual a 0, ¿cierto? Entonces, al hacer eso igual a 0, pues nos queda este estado, ¿cierto? Esta segunda fórmula, sigma y y sigma x. Y en el tercero, pues sigma z se nos vuelve 0, como lo hicimos anteriormente, ya que estamos en un estado de tensión plana. De tensión plana. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos queda pues una formulación de este estilo. Ahora, en este caso, tenemos, bueno, algo parecido a lo que yo les había planteado, que tau es igual a G por gamma X. Este se conserva porque estamos en el estado en que gamma X depende de un existente que es tau XY. Gamma YZ desaparece porque tau XZ es igual a 0. Y lo mismo pasa con gamma XZ, que tau XZ es igual a 0. Al hacer todas estas simplificaciones, pues nos vamos a encontrar ya con estas nuevas suposiciones, estas nuevas fórmulas, y estas son las fórmulas que nos indican el comportamiento de un sólido en tensión plana. Ahora, hay que ser muy cuidadoso con considerar la tensión plana. No siempre la tensión plana aparece de este modo. La tensión plana no siempre aparece como sigma X, tau XY, 0, 0, 0, 0. Creo que escribí muy abajo. Voy a borrar y más bien más alejadito. Hay que tener mucho cuidado porque el estado de esfuerzos en tensión plana no siempre se manifiesta como sigma X, tau XY, tau XY, sigma Y, 0, 0, 0, 0, 0. No siempre. Puede aparecer o sigma es igual a sigma X, tau XZ, 0, 0, 0, 0, 0, tau XZ, sigma Z. Y entonces a ustedes les toca volver a formular todo eso. Solamente que este es como el más común porque uno intenta como ubicar el sólido de tal manera que se le genere este estado de esfuerzo. Pero eso no quiere decir que ese sea el único. Este también puede ser un estado de esfuerzos o sigma es igual a 0, 0, 0, sigma Y, tau YZ, tau YZ, sigma Z. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente la tensión plana aparece cuando los esfuerzos en una de las direcciones desaparecen, ya sea en la dirección X, en la dirección Y o en la dirección Z. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe, todo muy claro. Me pueden escribir por el chat, no hay problema.
¿Van bien? Bueno, listo. Entonces, este es el tema de tensión plana. Realmente la tensión plana no es tan común como el caso de la deformación plana. ¿Por qué les digo que no es tan común como el caso de la deformación plana? Porque realmente la deformación plana es la que aparece, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando con una tubería y esa tubería está sometida a unos esfuerzos, a unas cargas, eh, con unas cargas transversales. Ya vamos a ver cómo. Ah, bueno, aquí tenemos la ley de Hooke generalizada. Recuerden que nosotros habíamos visto por allá una ley de Hooke generalizada, que era, ¿cómo era la ley de Hooke generalizada? Transformar este sistema de ecuaciones, que está en términos de deformaciones, a ponerlo en términos de esfuerzos. Entonces, en ese caso, quedaría de este modo. Simplemente esto es resolver este sistema de ecuaciones teniendo en cuenta que sigma z es igual a 0. Entonces, en este caso, cuando ustedes acá despejan a sigma z igual a 0, cuando ustedes tienen que sigma z es igual a 0, en esta matriz no les va a aparecer epsilon z. Entonces, ustedes van a tener esta matriz más la fórmula de epsilon z, que es igual a menos nu por sigma x más sigma y sobre E. Entonces, ustedes van a contar con un sistema matricial más con esta forma. ¿Listo? Entonces, esta es en función, como cuando necesito deformaciones en términos de esfuerzos, ya van a ver, esta es muy importante porque hay un ejercicio que aparece con el estado de tensión plana y nos vamos a valer de esto y de esta terminología, pero más que todo de esta fórmula, ¿listo? Entonces deben tenerla muy presente, ya van a ver por qué. Ahora vamos a hablar de la deformación plana. La deformación plana ocurre cuando nosotros tenemos elementos que son muy largos. Ustedes imagínense acá una tubería y ustedes a esa tubería le están aplicando o un perfil metálico que es hueco o que no es hueco, puede ser un perfil metálico que es muy largo, muy, muy largo. Y a ese perfil metálico, digamos una viga, por ejemplo, este es el estado típico de las vigas, pues ustedes no van a tener, ustedes van a tener, esto se llama unas cargas transversales. Las cargas, pues ustedes ese tema ya lo vieron en estática y en física, pero pues se los voy a recordar acá. Recuerden que las cargas se clasifican también según su aplicación. Se pueden clasificar como transversales o longitudinales. Cuando son transversales, cuando se generan en la dirección de su eje transversal. Recuerden que nosotros tenemos dos partes importantes en cualquier elemento estructural, que es la longitudinal, que hace referencia a la longitud o la parte más larga, y la parte transversal, que es como la parte más corta, por decirlo pues de una forma coloquial, ¿cierto? Entonces, si nosotros aplicamos cargas en la dirección más corta, eso quiere decir que estamos aplicando una carga transversal. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una viga, ustedes están por allá en estática y están haciendo sus ejercicios de vigas, ¿cierto? Para hallar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Ustedes siempre hicieron este ejemplo. Este es el primer ejemplo que uno hace en estática, ¿cierto? Bajo una carga C. Aquí estamos aplicando una carga transversal porque nosotros estamos aplicando cargas en dirección de la dimensión más corta. Si nosotros estuviéramos aplicando cargas así, serían cargas longitudinales, porque estarían cargas en la dirección más larga. ¿Qué son cargas longitudinales? Por ejemplo, las cargas que me generan tracciones. Esas son las cargas longitudinales. ¿Por qué? Porque están en la dirección más larga. Pero en la dirección más corta se denominan cargas transversales. Entonces, en ese caso, en que nosotros tenemos un elemento que es muy largo, por ejemplo, la viga es un elemento largo, es un elemento lineal, es un elemento que tiene una dimensión más grande, mucho más grande que las otras dos. Ustedes ven una viga que es larga y que la sección transversal, comparándola con las dimensiones de la longitud, realmente es muy pequeña, ¿cierto? Ustedes tienen vigas de 2, 3 metros, 4 metros,
comparada con secciones transversales de 35 centímetros, 40 centímetros, 50, 60 centímetros, ¿cierto? Eso se denomina cuando tiene elementos que son muy largos, que tienen una dimensión mucho más larga que las otras dos. A esos elementos se les denominan elementos lineales, y las cargas que se aplican en el sentido más corto se denominan cargas transversales. Entonces, esto es muy importante porque realmente eso es un estado típico en la ingeniería civil. También las presas tienen este estado. Entonces, ustedes pueden aplicar cargas en la dirección más corta, y eso se le denomina una carga transversal. Entonces, cuando ustedes le aplican a este elemento una carga transversal, entonces ustedes están entrando en los terrenos de la deformación plana. ¿Por qué? Porque cuando ustedes aplican una carga en una viga, por ejemplo, ustedes ven que ella se deforma hacia abajo, ¿cierto? Tiene una deformación vertical, pero ella no va a tener una deformación, esto imaginémonoslo ya en 3 dimensiones. Ella posiblemente va a tener una deformación hacia los lados, ¿cierto? Por el efecto Poisson, pero ella difícilmente va a tener una deformación en uno de los sentidos. Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos hablando de deformación plana, una de las deformaciones se anula. Y como una de las deformaciones se anula en uno de los sentidos, pues las deformaciones angulares en ese sentido también se anulan. Por lo menos en las presas realmente son, o los elementos de contención realmente son elementos que son muy largos comparados con su tamaño, ¿cierto? Son muy largos. Ustedes ven que una presa es muy larga, por ejemplo, ¿cierto? Y que esto está conteniendo, no sé, agua, tierra, lo que sea, ¿cierto? Y está la tierra por acá y aquí viene el agua, ¿cierto? El agua está empujando. Entonces miren que ella está ejerciendo un estado de deformación plana sobre una presa que es larga, ¿cierto? Ese es otro ejemplo de formación plana. Entonces, como nosotros estamos hablando de formación plana, como su nombre lo indica, es la deformación que sucede en un plano. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no vamos a considerar las deformaciones. Ahora, no quiere decir que no sucedan, porque por el efecto Poisson siempre van a suceder, ya sea por características del material, por la temperatura en el momento del ensayo, siempre van a existir deformaciones en todas las direcciones, solo que en una dirección se hacen tan pequeñas que se pueden hacer despreciables, tan pequeñas como 10 a la menos 6, por ejemplo. Entonces, un 10 a la menos 6 comparado con un 10 a la menos 3, un 10 a la menos 2, no, eso es muy pequeño realmente. Entonces, nosotros decimos, no, eso es tensión, eso es deformación plana, lo hacemos igual a 0. Por lo menos este es el estado que nosotros consideramos cuando nosotros hicimos el ejercicio de las galgas. Ustedes ven que las galgas, ellas solamente pueden medir mi deformación en un plano, ¿cierto? Nosotros colocábamos las galgas, ellas no pueden medir. Si yo tengo acá la superficie y yo coloco la galga aquí, ¿cierto? Si yo la coloco en ese lado, pues ella no me puede decir, mire, esto se levantó tanto. No, realmente ella no me puede decir, si yo le aplico una fuerza así, ella no me puede decir que esto se levantó pues hacia arriba tanto o se estiró hacia abajo tanto, no, ella solamente me puede medir en sus ejes, ¿cierto? Según nosotros hayamos visto, ella solo puede medir de manera longitudinal. Lo mismo pasa pues con cualquier elemento que se encuentre en deformación plana. ¿Esto qué implica? La deformación plana implica que algo parecido que pasaba en el tensor de esfuerzos en la tensión plana, pues sucede. Como nosotros tenemos que todas las deformaciones a lo largo de un eje desaparecen, pues entonces esa matriz de deformaciones o ese tensor de deformaciones va a tener una fila llena de ceros y una columna llena de ceros, ¿cierto? Donde la fila llena de ceros y la columna llena de ceros lo que nos indican es que no existe relación entre el eje que tiene las deformaciones en cero y los otros ejes, ¿cierto? Entonces finalmente nos queda una matriz de este estilo, parecida a la matriz de esfuerzos en tensión plana. Y entonces en este caso recuerden que el hecho de que yo no tenga deformaciones en un sentido no quiere decir que no existan los esfuerzos en otro sentido. ¿Por qué? Por el efecto Poisson.
Recuerden que yo para generar un esfuerzo no necesito generar una deformación necesariamente en ese sentido. Recordemos cuando hallábamos las fórmulas de deformaciones longitudinales que nosotros realmente teníamos todos los esfuerzos. Y lo mismo, para hallar los esfuerzos normales, nosotros teníamos todas las deformaciones. Entonces, en ese caso, ¿qué nosotros hacemos aquí? A nosotros ya nos van a aparecer los esfuerzos normales concernientes pues, a ese eje que desapareció, a sigma z. Tenemos que los esfuerzos transversales tau xz y tau yz desaparecen, porque recuerden que ellos son linealmente dependientes, ellos son linealmente proporcionales pues a las deformaciones, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a ver qué significado, o más bien a qué equivalen las deformaciones en términos de esfuerzos y viceversa, los esfuerzos en términos de deformaciones, pero ya en este estado de deformación plana. Entonces, recordemos otra de las ecuaciones que hayamos hallado de la ley de Hooke para esfuerzos y deformación. Esfuerzos normales y transversales, ¿cierto? Es decir, las deformaciones longitudinales y las deformaciones angulares. Entonces, en este caso, ¿nosotros qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener todo el estado de esfuerzos, ¿cierto? Entonces, sigma X, sigma Y, sigma Z no desaparecen, sigma Y en ninguno de los casos, pero resulta que este se vuelve cero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque epsilon, recordemos que esto ya es de formación plana, entonces en la deformación plana, epsilon X, epsilon Z es igual a gamma XZ, es igual a gamma YZ, es igual a epsilon XZ, igual a epsilon YZ, y pues esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Les escribo estas dos, que estas son las deformaciones ingenieriles. Ingenieriles. Y estas son las deformaciones matemáticas, ¿cierto? Términos de deformaciones matemáticas y deformaciones ingenieriles. Estos son las matemáticas, disculpa. ¿Cierto? Entonces, aquí las deformaciones se hacen igual a 0. Entonces, aquí aparece epsilon z es igual a 0. Entonces, aquí lo que va a pasar es que vamos a tener que gamma xz es igual a gamma yz, que es igual a 0. Entonces, esto que implica que esto se hace igual a 0 y esto se hace igual a 0. Entonces, si estas dos los hago igual a 0, pues naturalmente este tau yz va a ser igual a 0 y tau xz pues van a ser igual a 0, ¿cierto? Permanece este, porque gamma xy no desaparece. Esa es la deformación angular en ese plano. Y tenemos que epsilon x y epsilon x y epsilon y pues tienen esta formulación. Ahora miren que esta formulación es diferente. ¿Por qué? Vamos a hacer el ejercicio acá con una de las ecuaciones y pues ya les queda ejercicio hacer con la otra ecuación. Resulta que reescribiendo esta ecuación, ¿qué me queda? 0 es igual a 1 sobre e de sigma z menos nu por sigma x más sigma y, ¿cierto? Eso es lo que tenemos en ese caso. ¿Qué pasa? Nosotros realmente no tenemos forma de calcular sigma z. ¿Cómo vamos a calcular sigma z? Sencillo. Vamos a trabajar con esto que 0 es igual a sigma z menos nu por sigma x más sigma y, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿a qué va a ser igual sigma z? Sigma z va a ser igual a nu por sigma x más sigma y, ¿cierto? Este pasa negativo, el negativo se cancela y entonces me quedaría una fórmula de este estilo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a coger este sigma z y entonces voy a reemplazo sigma z en
en epsilon x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tenemos epsilon x es igual a 1 sobre e por sigma x menos nu por sigma y más nu por sigma x más sigma y. Esto es lo que pasa en ese caso. Entonces, empiezo a simplificar. Epsilon x es igual a 1 sobre e que multiplica sigma x menos nu que multiplica sigma y más sigma x nu más sigma y nu. Y entonces vamos a continuar acá. Epsilon x es igual a 1 sobre e que multiplica sigma y, a sigma x, perdón, menos, rompo este paréntesis, menos sigma, nu, sigma y, menos, disculpen aquí, menos nu al cuadrado, sigma x, más, no, esto es menos, borrador, menos nu cuadrado, sigma y. Esto es lo que queda de expandir esto, ¿cierto? Entonces voy a empezar a reordenar términos. Esto es igual a 1 sobre e que multiplica, aquí ya empiezo a sacar factor común, sigma x que multiplica a 1 menos nu al cuadrado más, no, menos, perdón, menos nu que multiplica, nu, no, sigma y, sigma y que multiplica a nu cuadrado más nu, ¿cierto? Bueno, o nu más nu cuadrado, eso da lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo esto lo puedo simplificar aún más. 1 sobre e, vamos a expandirlo un poco, perdón. Sigma x que multiplica a 1 menos nu por 1 más nu, ¿cierto? ¿Esto qué es? Esto es una diferencia de cuadrados. Vamos a utilizar un poquito de esa álgebra. Diferencia de cuadrados. Listo. A 1 menos nu menos sigma y por 1 más nu por nu, ¿cierto? Puedo pasar a la siguiente diapositiva, es que necesito más espacio para escribir. Tranquilos que pueden escribir por el chat. Sí, profe, puede pasar. Sí. Bueno, entonces, teniendo eso en mente, pues eso es un ejercicio más que todo de álgebra, ¿cierto? Entonces, epsilon x es igual. Miren que acá nosotros tenemos como factor común aquí, tenemos como factor común a 1 más nu. Aquí lo tenemos como factor común. Entonces, sacamos ese factor común. ¿Y qué nos va a quedar? Epsilon x es igual a 1 más nu sobre epsilon que multiplica a. Nos devolvemos 1 menos nu por sigma x por sigma x menos nu. Miren que aquí quedó el nu por sigma y, ¿cierto? Y miren que aquí obtuvimos la misma fórmula para el epsilon x, ¿cierto? Esa es, o sea, ustedes dicen, bueno, pero si no desaparece sigma z, porque esto no lo tengo en términos de sigma z, ¿cierto? Porque es que realmente nosotros a sigma z lo tomamos como un valor aparte de la matriz. Recuerden que en tensión plana nosotros tomábamos la deformación en z como un elemento aparte de la matriz, ¿cierto? Que lo calculamos de una forma diferente.
Algo parecido pasa en la tensión plana, pero en el caso de los esfuerzos. Por eso es que nosotros nos valemos del tema de los esfuerzos en Z para despejar a Z en términos de sigma X y de sigma Y. Reemplazamos ese sigma Z en una de las fórmulas. Yo elegí epsilon X. Hicimos la deducción, toda la deducción, diferencia de cuadrados, bueno, todo eso. Entonces, aquí sacamos factor común. Aquí les escribo factor común. Pues está un poquito amontonado, pero bueno. El factor común A 1 más nu. Y entonces finalmente pues llegamos al resultado de la primera ecuación. Un procedimiento similar se hace con epsilon y. ¿Similar en qué sentido? Yo tomo este valor que hay de sigma z, y esto les va a servir muchísimo. Yo tomo este valor de sigma z y lo reemplazo en epsilon y. En vez del epsilon x, lo reemplazo en epsilon y, hago el ejercicio y finalmente no obtengo una fórmula similar a esta. ¿Listo? Solo que aquí cambiará aquí a y y aquí a x. Creo que es así. Y entonces, si yo deseo ya expresar los esfuerzos en términos de la ley de Hooke, lo que tengo que tener en cuenta es que epsilon z desaparece. Entonces, hago un ejercicio parecido a este, pues no lo voy a hacer aquí en este momento, pero hace un ejercicio parecido. Una pista es que pueden usar las ecuaciones de Lamé. Las ecuaciones de Lamé ayudan muchísimo a hacer esta deducción. Las ecuaciones de Lamé. Y entonces pueden hallar pues todos estos elementos, ¿cierto? Entonces, como pueden ustedes ver, como yo puedo relacionar todos estos elementos entre sí a través de un arreglo matricial, entonces lo que hago es hacer un arreglo matricial. Esto es un sistema de ecuaciones lineales. Miren que ningún epsilon está al cuadrado, ni ningún gamma está al cuadrado, entonces los puedo organizar en un sistema matricial. Eso es un requisito fundamental para organizar elementos en sistemas matriciales, que los elementos, las ecuaciones sean lineales. Entonces, a pesar de que ustedes aquí ven pues cuadrados y todo eso, realmente esas son constantes, porque epsilon depende del material, nu depende del material. Entonces, realmente todos son elementos que no van a variar a lo largo de la ecuación, y los únicos que son las incógnitas en ese caso, o las variables más bien, serían epsilon x y epsilon y gamma xy. Como esos elementos no están al cuadrado, no están al cubo, son lineales, es decir, tienen exponente a la 1, no tienen logaritmos. Entonces, pues una ventaja es que eso lo podríamos organizar en una matriz. Entonces en ese caso, pues ustedes quedan con un sistema de ecuaciones pues de este estilo, ¿cierto? Ahora, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Porque entonces yo les voy a hablar de una vez del ejercicio. Aquí tengo la diapositiva, sí, aquí la tengo. Guardar. Save. Esto es muy importante porque les va a ayudar a resolver este ejercicio. Hay un ejercicio en los propuestos, lo que es en los propuestos, en donde nos aparece, y este le tocó a todos. Entonces, yo no se los voy a hacer acá, pero pues vamos a ayudarnos para eso. ¿Listo? Yo les voy a dar como unas pistas para poder resolver ese ejercicio. ¿Listo? Entonces les voy a compartir en este momento ya pantalla completa porque necesito pasar entre ventanas, por así decirlo. Ven, aquí yo pruebo una cosita. Esperen un momento, no, por favor. ¿Es que está eso? Es que no, aquí está. La pista.
Esperen que no me quiere funcionar aquí. Bueno, entonces tocó pantalla completa. Bueno, entonces hay un ejercicio en los propuestos que dice lo siguiente. Creo que les hablé la clase de ayer de ese ejercicio. Entonces, en ese ejercicio aparece el ejercicio número 13, que es vuelva a calcular el ejemplo explicado en la sección 342, suponiendo esta vez que la placa se encuentra en estado de tensión plana. Asuma E igual a 9 megapascales y nu igual a 0.02. ¿Listo? Entonces, para ustedes van a seguir unos pasos. Entonces, el primer paso que ustedes van a seguir es el siguiente. Entonces, pasos. Pasos para resolver el ejercicio. Entonces, primero, ustedes van a tener en cuenta, entonces, transformar el problema. De las galgas, porque es un problema de galgas. De deformación plana a tensión plana. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces vamos a mirar cómo es que nosotros reformulábamos eso. Entonces, nos vamos a la sección 342 y bueno, aquí dice, con referencia a la figura 3.7, considera una placa sometida a un estado de deformación plana. Por eso es que ellos nos hablan de deformación plana. ¿Cierto? Y ustedes van a ver que en toda la formulación, ellos hacen el estado de deformación plana. Pero ¿qué pasa? Nosotros no necesitamos un estado de deformación plana, sino un estado de tensión plana. ¿Eso qué quiere decir? Que en el estado de tensión plana va a existir sigma, epsilon, z'. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, en este caso, como nosotros necesitamos a epsilon prima, nosotros necesitamos a sigma, ¿cierto? Entonces, como nosotros necesitamos sigma prima, entonces en ese caso nos vamos a la ecuación 319 y entonces recuerden que cuando yo hacía un arreglo de galgas, en ese caso yo tenía que tener en cuenta pues varias cosas. Primero, que la galga solamente lee en su sentido longitudinal, ¿cierto? O sea que únicamente existe epsilon x prima, ¿cierto? En el caso pues de las galgas. Y aquí nos podemos devolver. Vamos a recordar pues un poquito. Tenemos que estar de las galgas. Acá. Recordemos que las galgas solo leen en el sentido de ella, ¿cierto? O sea que el sentido X', ese sentido es el que a nosotros realmente nos interesa, ¿cierto? Entonces, por acá avanzamos. Bueno, entonces, aquí nosotros tenemos pues una formulación tridimensional, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos en esta formulación que pueden ver en la página 94 es que ustedes ya no van a trabajar con esta matriz. Ustedes deben trabajar con otra matriz. ¿Cuál debe ser la otra matriz? Es una matriz parecida a esta, solamente que aquí aparece epsilon z. La ventaja de esta formulación es que realmente les queda epsilon z' es igual a epsilon z. Entonces, ustedes ya no van a tener esta matriz, sino que van a trabajar con esta matriz. Van a trabajar con epsilon x', epsilon xy', epsilon xy', epsilon y', 0, 0, 0, 0, epsilon z', ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a una matriz de transformación T, que pues ustedes la tienen ahí en el libro. Ahí en el libro, por la matriz nueva de tensiones, epsilon x, epsilon xy, 0, epsilon xy, epsilon y, 0 y epsilon z, ¿cierto? Por la otra
por la matriz transpuesta, que creo que es así, ¿cierto? Entonces, de la T transpuesta, esta y esta T. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que este término va a ser igual a esto. Entonces, eso nos va a facilitar mucho la vida. Entonces, en ese caso, ustedes van a tener y se van a dar cuenta, esto lo tienen que hacer en el cálculo, se van a dar cuenta que la misma formulación, o sea, ¿qué van a hacer aquí? Van a hallar estos términos de la matriz haciendo esta operación. Y ustedes se van a dar cuenta que van a obtener los mismos términos que hallaron para tensión plana, para deformación plana. Es decir, ustedes se van a encontrar con esta ecuación. Ustedes se van a encontrar con esta ecuación, con este sistema de ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Recuerden que las galgas, ellas solamente leen en su sentido longitudinal, ¿cierto? Entonces, como las galgas leen únicamente epsilon prima X, ¿cierto? Entonces, recuerden con cuál fórmula nosotros trabajábamos en galgas. En galgas nosotros trabajábamos con esta fórmula, ¿cierto? En la ecuación 310A. ¿Cuál es la ecuación 310A? Es esta ecuación, ¿cierto? Epsilon X en función de teta, ¿cierto? Ahí les van a dar todos los ángulos, no hay problema. Entonces, se trabaja únicamente con epsilon X' de la ecuación 310A, ¿cierto? Tercero. Y entonces eso usted les va a dar el epsilon A, el epsilon A, el epsilon B y el epsilon C, ¿cierto? Entonces, después de eso, hallan a epsilon X, epsilon Y. Que eso es lo que nosotros podemos hallar de este arreglo de galga, ¿cierto? Y a gamma XY. A gamma XY. Recuerden que eso nosotros hacíamos en los ejercicios de galga. Nosotros en últimas consideramos el problema en deformación plana, usábamos a epsilon X, reemplazamos los valores del arreglo de galgas y hallábamos a epsilon X, epsilon Y y gamma XY, ¿cierto? O epsilon X, epsilon Y, epsilon XY. Yo prefiero que trabajen en esta formulación, que realmente todos los elementos están hechos en esta formulación. Paso siguiente. Paso 4. Recuerden lo que nosotros habíamos visto, lo que nosotros vimos hace 20 minutos. ¿Qué quiere decir el problema de tensión plana? Que existe epsilon z, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que hallar a epsilon x, epsilon y, gamma xy y a epsilon z. Entonces, como existe epsilon z, entonces debemos hallar a epsilon z en función de sigma x, de sigma y. Y ya van a ver por qué yo les pongo esto así. Entonces, vamos a viajar a las fórmulas del libro y vamos a ver qué necesitamos para hallar ese sigma z. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Vamos a tensión plana. Y entonces miren que sigma epsilon z depende de sigma x y de sigma y, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Nosotros no tenemos a sigma x y a sigma y, nosotros tenemos esa epsilon x y a epsilon y, que fue lo que hallamos del problema de tensión plana, ¿cierto? De las galgas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a coger esta formulación y vamos a hallar a sigma y a sigma x. ¿Listo? Entonces,
no sé cómo escribirles eso. Entonces, el punto A, por ejemplo, por decir así, entonces hallamos a sigma X, sigma Y, empleando, esperen un momento que se me salió, empleando ley de Hooke generalizada. Generalizada, ¿cierto? Entonces ahí hallo a sigma X y a sigma Y. Y el segundo punto, entonces, reemplazo a sigma X y sigma Y en sigma Z, en epsilon Z de la ecuación 428, ¿cierto? Creo que es la ecuación 4.28. Y entonces así hallan el esfuerzo, la lectura de esas galgas ya ¿en qué? En estado de tensión plana. Entonces ustedes van a coger esta fórmula 428, van a despejar los términos de sigma X y de sigma y los van a reemplazar aquí. Ahora, miren que aquí les aparecen un new XZ y un new YZ. Entonces, y un EX y un EY. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a asumir, asumiendo, ay, asumiendo que sigma X, new XZ es igual a new YZ, que es igual a new, y que epsilon, y que EX es igual a EY, que es igual a E que les ponen en el ejercicio. ¿Listo? Eso se los quería explicar porque es un ejercicio que aparece propuesto ahí ¿qué? En el planteamiento de ejercicios que le puse. Una persona me preguntó y vi que el problema realmente era un poquito complicado de ver, entonces yo por eso se los expliqué. Ahora, ustedes van a ver que del punto 1 al 3 ustedes ya lo tienen resuelto en el ejemplo. Eso ya está resuelto en el ejemplo, porque miren que aquí en ningún momento aparece epsilon z. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es prácticamente, entre comillas, volver a revisar ese ejercicio, ponerlo en ese planteamiento y ya prácticamente resolver el punto 4. ¿Cómo? Teniendo en cuenta la ley de Hooke generalizada y después lo que hayamos hallado con respecto a la tensión plana. ¿Listo? Yo de todas maneras les voy a compartir este archivo en el drive del curso para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna duda hasta acá, muchachos? Ese es el ejercicio 13 de la sección de lectura de los ejercicios propuestos del capítulo 4. O sea, es de la sección 410. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, 411. Entonces, no, es de la 410, es de la 410. Sí, es de la 410, 11, 12, 13, es de la 410. ¿Listo? Bueno, yo creo que esto les va a ayudar a muchísimos. Pues eso fue como un favor no pedido, pero pues yo vi que el ejercicio estaba como medio duro y entonces pues me dije, no, pues porque es un poquito difícil de ver, listo. Entonces, bueno, si no hay dudas con respecto a ese tema, entonces les voy a mostrar un ejemplo de deformación plana y de tensión plana. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Un ejercicio sencillito.
Me gusta mucho el tema de tensión y de formación plana porque este se presta mucho para hacer muchos ejercicios. Pero primero les voy a explicar uno que se me quedó ahí como en el tintero, que es el tema de dilatación cúbica. Nosotros no hicimos ejercicios de dilatación cúbica y pues quiero hacer un ejercicio, mostrarles un ejercicio de dilatación cúbica en el que ustedes pueden implementar todo lo que vieron tanto en mecánica tensorial como pues ahorita en sólidos. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir. Y entonces, ¿cuál es la idea acá? Que nosotros sepamos cómo emplear el tema de la dilatación cúbica. Porque eso, creo que hay varios ejercicios del tema de dilatación cúbica y si bien es una herramienta muy poderosa, hay que saber implementar. Entonces, en este caso, entonces, vamos a suponer que un cubo de 10 centímetros de arista, es decir, nosotros estamos en, no sé, en Barranquilla, creo que Barranquilla está a 0 metros, no sé bien. Entonces, supongamos que estamos en la costa, ¿cierto? Y en la costa nosotros tenemos un cubo de 10 centímetros. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, y ese cubo está hecho con un material que tiene unas características, ¿cierto? El E y módulo de elasticidad y el módulo de Poisson, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos con ese cubo es que lo vamos a meter en el océano y lo vamos a empezar a hundir. Ustedes saben que los elementos, cuando nosotros los metemos al mar, ellos se hunden, ¿cierto? Y a medida que nos vamos, perdón, ellos se van encogiendo a medida que nosotros los vamos pues como presionando, ¿cierto? Porque ellos pues tienen un estado de presiones especial que hace que ellos se compriman. Entonces vamos a suponer que la densidad del agua es la clásica, 1 gramo por centímetro cúbico, pues acá no vamos a decir que el agua es salada, que el agua es dulce, no. Aquí vamos a considerar eso y vamos a despreciar la variación lateral de la presión del cubo, de la presión del agua sobre las caras del cubo. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes por fluidos, ustedes saben que si yo, cualquier elemento lineal que lo someta a la presión del agua, eso va a tener como una distribución de agua así, ¿cierto? O diferente, bueno, dependiendo de cómo yo le aplique la fuerza del agua, ¿cierto? Entonces vamos a despreciar esa variación, vamos a considerar que es un diferencial de cubo y vamos a considerar que las fuerzas van a estar pues aplicadas así, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Entonces, como nosotros lo vamos a sumergir en el mar, entonces recordemos que la presión a medida que yo me voy sumergiendo va aumentando, ¿cierto? Entonces, es un elemento que está en función de la profundidad, que está en función de la densidad, ¿cierto? La densidad del agua y en función de la gravedad, porque la gravedad pues es una aceleración, ¿cierto? Y entonces esto me implicaría pues la fuerza que le estoy aplicando y la longitud, pues la profundidad a la cual yo le estoy aplicando pues esa presión, ¿cierto? Como es una presión, eso quiere decir que nos van a dar unidades de megapascales, ¿cierto? De pascales, kilopascales, megapascales, bueno, como sea, ¿cierto? Y entonces, recuerden cuando ustedes vieron fluidos, los fluidos tienen una particularidad y es que como un fluido no se opone a la deformación angular, ¿cierto? El fluido se adapta a la forma de cualquier recipiente. Eso quiere decir que él realmente no se puede decir que cambie de forma porque yo no puedo establecer una forma inicial y una forma final, ¿cierto? Entonces, que por eso ellos trabajan es en coordenadas espaciales, los fluidos trabajan en ese tipo de coordenadas. Entonces, en este caso, asumimos que todos los esfuerzos cortantes son equivalentes a cero, ¿cierto? Entonces, en ese caso, únicamente van a existir sigma X, sigma Y y sigma Z. En este caso, nosotros hablamos, como nosotros no estamos considerando, pues, de que el agua es dulce, el agua es salada, solamente estamos diciendo que eso es agua, se sumergió, y entonces nosotros estamos diciendo que nuestro cubo está sometido a un tipo de presión que se llama la presión hidrostática. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cubo está sometido a igual presión en todas las caras. Y por eso nosotros usamos esta fórmula que ustedes vieron en fluidos y que le sirve para calcular pues esas presiones, ¿cierto? Entonces, en este caso,
lo que hacemos es, nosotros vamos a decir que la presión hidrostática va a ser igual al esfuerzo que se tiene en cada una de las caras. Es decir, la reacción que vamos a tener en cada una de las caras va a ser igual a la presión que le estamos ejerciendo sobre ese Q. Entonces vamos a decir que sigma X, sigma Y y sigma Z son iguales porque es presión hidrostática. ¿Y esto qué va a ser igual? A la densidad, que es 1 gramo por centímetro cúbico, que son 1000 kilogramos por metro cúbico. Ustedes después lo pueden consultar, hacer la transformación ahí, por 9.881 metros por segundo cuadrado, que es la gravedad. Y como es negativo, yo estoy sumergiéndolo, entonces es menos 1000 metros. Yo voy hacia abajo, son menos 1000 metros, que es igual a menos 9.81 megapascales, pues haciendo que un megapascal es igual a 10 a la 6 pascales, ¿cierto? Aquí el resultado que ustedes van a obtener aquí son en pascales, ¿cierto? Les va a dar como menos 9.81 por 10 a la 6 pascales, pero 10 a la 6 pascales son megapascales, de una vez transformamos eso en megapascales, ¿cierto? Entonces, como ya tenemos sigma X, sigma Y, sigma Z, sabemos que todos los cortantes son iguales a 0, entonces aquí podemos hallar las deformaciones. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto no hace que cambie de forma angularmente. Entonces, los cortantes, el epsilon XY, el epsilon XY, el epsilon XY, epsilon XZ y el epsilon YZ también son iguales a 0. Porque recuerden que tau XY es igual a gamma epsilon XY. Bueno, eso, ¿cierto? Entonces vamos a tener una particularidad en este ejercicio. Y es que únicamente vamos a tener deformaciones longitudinales. Pero esas deformaciones longitudinales van a ser iguales en los 3 sentidos. ¿Por qué? Porque yo estoy sometiendo al material a la misma presión en los 3 sentidos. Entonces, en este caso, pues da lo mismo hacer esta operación acá, hacer esa operación acá, hacer esa operación acá, porque todos los sigmas son iguales. Entonces, en este caso, pues uno solamente pues calcula uno de ellos, que los otros dos son iguales. Entonces, vamos a decir que epsilon X es igual a epsilon Y y es igual a epsilon Z. Esto va a ser epsilon Z. Entonces, lo que nosotros hacemos es reemplazar los valores. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que podemos transformar 20 gigapascales a megapascales, ¿cierto? Entonces aquí está la transformación de gigapascales a megapascales y lo que hacemos es reemplazar cada uno de esos elementos, ¿cierto? Hay nu igual a 0.1, ¿cierto? Entonces recuerden que a nosotros nos dio menos 9.81 megapascales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reemplazo, entonces esto en teoría, antes de eso, pues tendrá que haber una fórmula que dice 1 sobre 20.000 megapascales que multiplican menos 9.81 menos 0.1 por menos 9.81 menos 9.81. Y entonces miren que aquí hay un menos y ese menos es factor común, entonces realmente eso se está sumando. Entonces lo saco del paréntesis y lo multiplico por este menos. ¿Listo? Entonces por eso es que aparece este más acá. ¿Cierto? Bueno, y aquí si aquí hay menos porque aquí hay más, es por esa razón, ¿cierto? Hago las operaciones. Esto realmente aquí hay en paréntesis, me lo comí. Entonces, lo que hago es pues hacer la multiplicación. Aquí saco como factor común 9.81, por eso es que realmente esto es 1. Entonces, ¿esto cómo queda? 1 sobre 20, 1, 2, 3 megapascales. Como está aquí el factor común, menos 9.81, ¿cierto? Por menos 9.81, porque en todas partes hay menos 9.81. De 1 menos, porque saqué ese menos 9.81, menos por menos me da más, entonces conservo el más. El nu, que es 0.1, ¿cierto? Nu por, y como estos dos elementos estaban sumando, es como si yo tuviera un 2 realmente, ¿cierto? Por eso es que aparece esta fórmula.
hago la multiplicación, se me cancelan pascales con pascales, este pascal se va con este pascal, se va con este pascal, esto no es pascal, aquí no va un pascal, pero este pascal no va aquí. Se cancela pascales con pascales, y entonces me queda un elemento adimensional. Es una forma de comparar que ustedes tienen para guiarse de que están haciendo más o menos los procedimientos bien. Que es que por lo menos en deformaciones a ustedes les den valores adimensionales, es decir, sin dimensión. Y entonces ustedes hacen todas las operaciones ahí con la calculadora y eso les va a dar un menos 3.924 por 10 a la menos 4. Alguien me preguntó el día de ayer que si podían dar deformaciones negativas y miren, aquí ese es un ejemplo de que sí pueden dar deformaciones negativas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago para hallar la dilatación cúbica simple? Recuerden que la dilatación cúbica es igual a epsilon X más epsilon Y más epsilon Z, ¿cierto? ¿Esto a qué va a ser igual? A menos 3. Como yo tengo estos iguales y a mí me dio negativo, pues simplemente es multiplicar el valor que nos dio anteriormente por 3. Y entonces nos va a dar pues este resultado, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es el cambio de volumen? Entonces el cambio de volumen pues va a ser el volumen inicial por la contracción, ¿cierto? En este caso no es una dilatación cúbica, sino que es una contracción cúbica. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces multiplico. ¿Cuál es el volumen inicial del cubo? El volumen de un cubo es área de la base por la altura, ¿cierto? Entonces sería 10 por 10 por 10 por SE, que en este caso ya no es dilatación, sino contracción, y me da negativa, porque recuerden que cuando yo meto un cubo en las profundidades, pues él se va a contraer, pues cualquier elemento va a empezar a sufrir presiones, que lo que van a hacer es que se contraiga pues el sólido, y entonces, ¿cuánto se contrae nuestro sólido? Bueno, se contrae pues esta magnitud. ¿Listo? Entonces, nuestro cubo se contrae en volumen de 1.177 centímetros cúbicos. Entonces, a la persona que preguntó ayer que si existían las deformaciones cúbicas, las deformaciones negativas, sí, sí existen. ¿Existen las dilataciones cúbicas negativas? Sí, sí existen. Una dilatación cúbica se puede tener de dos tipos, bueno, de tres tipos, ¿cierto? Dilatación cúbica. Entonces, si E es mayor que 0, pues hay dilatación, ¿cierto? Es decir, bueno, expansión más bien, eso sería más como una expansión, ¿cierto? Eso es muy bueno que lo tengan presente. Si E es igual a 0, no hay cambio de volumen. No hay cambio. No hay cambio. Y si E es menor que 0, pues hay contracción. Listo. Entonces, ese era el ejemplo que les quería mostrar de dilatación cúbica. ¿Hay alguna duda hasta acá? Cuando una deformación es negativa, eso quiere decir que se está cortando el elemento. Recuerden que realmente la deformación es una medida relativa entre la longitud final y la longitud inicial. Si yo tengo que la longitud final es menor que la longitud inicial, pues voy a tener una deformación negativa, ¿cierto? O sea, el elemento se contrajo. Pero si yo tengo que la longitud final del elemento, después de haber hecho, no sé, y aplicarle calor, una carga, lo que sea, termina más grande que la longitud inicial, pues ahí tengo un estiramiento. ¿Listo? Profe, ¿qué me indica que la dilatación cúbica sea igual a 0? Que no hubo deformación del sólido. No hubo cambio de volumen del sólido. Recuerden que yo puedo deformar un sólido. Si es estiramiento, sí, es positivo, sí. Si yo tengo un sólido, yo lo puedo cambiar de volumen, yo le puedo cambiar el volumen contrayéndolo, o yo puedo hacer unas modificaciones de tal manera que por un lado lo estire, pero por el otro lado se contraiga. Entonces, ese estiramiento y esa contracción se compensan y en ese caso no habría cambio de volumen. Ese es el caso en el que sucedería eso, que es la dilatación cúbica epsilon igual a 0.
digamos que no haya deformación en el sentido Z y que la deformación en X sea menos la deformación en Y. Ese es un estado en el que yo voy a generar una dilatación cúbica igual a 0. Se hace 0 y entonces no hay cambio de volumen, entonces se dice que que se tiene el mismo volumen inicial. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda? No, no hay dudas. ¿Seguros, seguros? Bueno, si es positivo, si el valor del epsilon es positivo, es estiramiento. ¿Listo? Entonces, miren que aquí vamos aplicando como todos los conceptos que vimos en el capítulo 3. E incluso miren que esto es de mecánica de fluidos, aunque creo que ustedes en este momento están viendo mecánica de fluidos, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí aplicaron un poquito de mecánica de fluidos. Y entonces vamos a ver lo último que les quiero compartir. Pensé que iba a alcanzar, pero no alcancé porque preferí explicarles mejor el ejercicio 13 del control de lectura. La otra clase, la clase del jueves, veremos modificación. Recuerden que nosotros habíamos visto que deberíamos tener unas condiciones de temperatura y de presión que sea isotérmico y adiabático. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que conserve la misma temperatura a lo largo del ensayo y que no tenga presiones adicionales a las cargas que se le aplican, ¿cierto? Entonces, aquí en esta sección 4.9 vamos a romper esa imposición que le colocamos al problema y vamos a decir que no tiene temperatura constante. Entonces, pero pues tampoco es que se modifique mucho, realmente lo que se modifica es el tema de la dilatación y las deformaciones. Entonces, pues tampoco es que sea pues mucho inconveniente. Pues eso entonces lo veremos la clase entrante. Me interesa más terminar de ver tensión plana, deformación plana, dilatación cúbica. Y ya la otra semana, bueno, y la clase entrante la emplearíamos también para resolver dudas, ¿listo? Y ya la próxima semana empezaríamos ya con el capítulo 5. Ustedes deben tener mucho cuidado con el capítulo 5 porque el capítulo 5 tiene muchas derivadas parciales, es decir, son ecuaciones diferenciales. Entonces, para que lo tengan presente, lean un poquito de ecuaciones diferenciales porque vamos a usar un poquito de la teoría de eso. No va a ser mucha realmente, es como lo que ustedes empezaron a ver al comienzo de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, pues es bueno que vayan repasando eso, pues ahí echándole una ojeadita, ¿listo? Entonces por último, vamos a ver un ejemplo de tensión plana y deformación plana, pero esto va a ser más que todo para ver cómo se comportan los valores y vectores principales en este caso, ¿listo? Entonces, el primer caso que vamos a ver es la deformación plana. Entonces, como su nombre lo indica, pues vamos a tener que en la deformación plana, recordemos, esto se lo tienen que prácticamente grabar. Creo que vuelven a ver este concepto, creo que en pavimentos, algo así. Entonces, ¿qué se tienen que grabar? Que en deformación plana, epsilon z es igual a gamma xz y es igual a gamma yz, iguales a 0. ¿Listo? Eso se lo tienen que grabar muy bien para poder resolver el taller. ¿Listo? Entonces, en ese caso, entonces vamos a asumir que nu es igual a 0.3 y vamos a tener un estado de deformación plana. Siempre en el ejercicio les dice deformación plana, tensión plana. ¿Listo? Entonces, para calcular los nuevos esfuerzos y direcciones principales, adicionalmente a que sigma x es igual a 0, es igual a menos 1 pascal, sigma y es igual a 2 pascales y tau xd es igual a menos 3 pascales. ¿Qué quiere decir aquí? Que aquí nos falta por calcular un elemento, ¿cierto? Y ese elemento, ¿cómo se llama? Se llama sigma z, ¿cierto? Sigma z, ¿dónde está? ¿Cierto?
porque el hecho de que yo tenga deformación plana no implica que me desaparezca sigma z, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces primero que tenemos, lo primero que tenemos que calcular aquí, bueno, entonces, ¿qué pasó con mi sigma z? ¿Qué pasó? Y segundo, entro a calcular los esfuerzos y direcciones principales. ¿Listo? Entonces vamos a seguir este derrotero. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, siempre que ustedes vayan a empezar a resolver un problema de tensión plana, cuéntenme. Atrás un rato la de diapositiva. Listo. Entonces, cuando ustedes vayan a resolver un problema, ustedes siempre como que escriban las fórmulas que requieren para ese problema. ¿Por qué? Porque eso les va a facilitar mucho la solución del problema. Eso no se suele hacer mucho, pero es como una costumbre que aunque a ustedes les tome más tiempo, es algo que yo recomiendo y que realmente a ustedes les facilita mucho la comprensión del problema, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que detectar cuál es la palabra principal o cuál es el elemento principal en este problema. El elemento principal en este problema es que estamos ante un caso de formación plana. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Se traen todas las fórmulas que tienen de deformación plana. Después se van a ir a qué le piden, ¿cierto? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Esfuerzos y direcciones principales, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué necesito para esfuerzos y direcciones principales? Necesito la sigma X, sigma Y, sigma Z, y tau X, ¿cierto? Y entonces ahí mira qué es lo que necesita, ¿cierto? Y qué les dan en el problema y qué van a necesitar adicionalmente, ¿cierto? Entonces, lo primero que hago es traerme todos mis elementos, ¿cierto? Me traje mis dos formulitas de formación plana, ¿cierto? Entonces, lo que hice fue caracterizar la matriz de épsilon de formaciones y de sigma esfuerzos. La ecuación 4.29, que ustedes la pueden corroborar pues en el libro, creo que es la 4.29. Entonces ahora miro, bueno, yo necesito hallar la matriz de esfuerzos, porque me están pidiendo esfuerzos y deformaciones principales, ¿cierto? Entonces en este caso, ¿qué elementos necesito? Necesito sigma Y, sigma X, sigma Y, tau XY y sigma Z. Pero resulta que en el problema solo me dan tres datos, me dan sigma X, sigma Y, tau XY, aquí está tau XY. Entonces, ¿qué me falta por hallar? Me falta por hallar sigma Z. ¿Cuál es la ventaja? Que como estoy ante un caso de formación plana, yo ya tengo la fórmula de sigma Z. ¿Cuál es la fórmula de sigma Z? Nu por sigma X más sigma Y. Creo que nosotros la calculamos cuando estábamos viendo el tema de deformaciones, de deformación plana. Entonces, y yo tengo nu, porque ya tengo la caracterización del material. Entonces, ¿yo qué hago? Sencillo, multiplico todos mis elementos acá. Entonces, tengo a sigma X, a sigma Y, lo resto y lo multiplico por 0.3, que es mi nu, 0.3, y entonces hallo a sigma Z. Fácil, ¿cierto? Lo siguiente que hago es, bueno, ¿qué necesito hallar? Ya de aquí en adelante ustedes conocen el procedimiento. No voy a hacer mucho énfasis en el procedimiento porque pues ustedes ya lo saben hacer. Lo que quería era que ustedes vieran, bueno, cómo debo abordar un problema de formación plana para poder hallar el esfuerzo en sigma Z, ¿cierto? Entonces, lo que hago, bueno, ustedes ya saben que lo primero que hago es crear la matriz de esfuerzos, luego resolver el problema del valor propio, el valor principal, creo el polinomio. Entonces, esto ya es como de conocimiento de ustedes. Yo aquí hice pues como un acto medio rápido de hallar en MATLAB los valores propios, entonces yo dije, no, MATLAB los meto. Y miren que hay una característica muy particular. A pesar de que nosotros estamos en un estado de esfuerzos principales, de formación principal, mire que yo tengo también esfuerzos principales, ¿cierto? Estamos en un estado de tensión plana, entonces tenemos esfuerzos principales diferentes de cero. Y mire que este esfuerzo principal número 2, pues va a coincidir con este, ¿cierto? Eso generalmente coincide, uno de los esfuerzos coincide con este. Entonces, ¿qué? Entonces, hallo el primer valor propio, algo que vi muy reiterado en algunos talleres,
es que no usaban la condición de vector unitario. Entonces, como nosotros estamos ante problemas físicos, esto es un problema físico, mire que tenemos pascales, tenemos un new, entonces nosotros debemos imponerle una condición de vector unitario para que el vector exista. Esto es para que nuestro vector exista en el problema físico, porque si no, me puede dar la solución trivial. ¿Eso qué quiere decir? Yo no estoy aplicando ningún esfuerzo en esa dirección porque la dirección no existe. Porque, ¿qué indica una dirección de 0, 0, 0? Eso no indica nada, eso es un punto realmente. Entonces, un punto en el sistema cartesiano, entonces eso no quiere decir nada. Entonces, por eso es que hay que poner esta condición. Entonces, a algunos les puse, falta la condición de vector unitario, falta la condición de vector unitario. Entonces, Profe, que si puedes devolver la diapositiva. Entonces, esperemos un momento, por favor. Disculpen un momento. Listo. Voy a avanzar entonces, listo. Entonces, bueno, ustedes ya conocen el tema de los valores y vectores principales. Y entonces hacen el primer elemento, ustedes lo pueden corroborar pues haciendo los cálculos. Hacen con el primer valor propio, esfuerzo principal, valor principal. Entonces, al hacer esto e imponerle la condición de vector unitario, pues obtenemos esto. Listo. Disculpen un momento, no me demoro. Listo. Entonces, continuando, entonces vamos, el procedimiento parecido, bueno, ustedes ya esto lo han hecho en el capítulo 2, 3 y otra vez en el capítulo 4. Hallan los valores, los vectores asociados a esos esfuerzos principales y entonces pues van a hallar pues el resto de valores, ¿cierto? Pues eso ya ustedes lo pueden comprobar, este archivo ustedes lo van a tener disponible en la carpeta. Y entonces ahora vamos a continuar, entonces, por lo tanto, los valores principales y los vectores principales asociados, pues van a ser, estos son los valores principales, y estos son las direcciones principales. Hasta ahí no hay ninguna novedad, todo es lo mismo. Lo único que cambia es cómo nosotros construimos esa matriz sigma, y miren que realmente no son cambios, o sea, los ejercicios siguen siendo casi los mismos, solamente que o cambia el inicio o cambia el final de los enunciados. Por eso es que yo les digo, ustedes deben tener muy presente
cómo se modela un problema de tensión plana, cómo se modela un problema de deformación plana. ¿Listo? Eso lo tienen que tener muy presente. Y ahora tensión plana. Para un estado de tensión plana, ¿nosotros qué vamos a tener? En la tensión plana nosotros vamos a tener que sigma z es igual, sigma z es igual a tau xz y es igual a tau yz, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Entonces debemos determinar el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal que se ejerce sobre una sección cuya normal está en el plano XY y forma un ángulo de 60 grados en el sentido horario con el eje X. Este problema es muy típico, sobre todo cuando uno está trabajando en mecánica tensorial. Entonces, pero pues ya más avanzadito. Entonces, y vamos a ver otra vez, bueno, cómo colocamos eso en el sentido horario, ¿cierto? Entonces, lo primero que debemos hacer es plantear el problema de tensión plana. Lo que yo les dije, vamos a traer todos nuestros elementos, ¿cierto? Que necesitamos para ese problema. Entonces, en este caso, es la tensión plana. Ahora, construimos la matriz sigma. Y entonces, como nosotros necesitamos hallar esfuerzo normal y esfuerzo cortante, entonces nosotros necesitamos hallar el n gorrito. El n gorrito, recuerden que en última son los cosenos directores. Entonces, lo que nosotros debemos saber son los cosenos directores de ese n gorrito. ¿Cómo lo sabemos? Recuerden que el n gorrito es perpendicular a la superficie, ¿cierto? Entonces, construyo mi superficie y entonces yo, ¿cómo digo? ¿Cómo caracterizo un plano de esos? Bueno, realmente porque el vector normal, ¿ustedes cómo caracterizan un plano? Por un punto y un vector que pasa por ese punto, ¿cierto? Entonces, realmente el que tiene la inclinación de 60 grados es el n gorrito. Entonces, dibujamos nuestro n gorrito y decimos que tiene 60 grados y dibujamos la superficie, ¿cierto? Y entonces vamos a hallar los ángulos que hace este con cada eje coordenado. Aquí nos devolvemos un poquito al capítulo 2. Y entonces, ¿cómo los hallamos? Mire, con el eje X hace 60 grados por enunciado, ¿cierto? Entonces, coseno de 60 grados, 0.5. Con el eje Y, pues, ¿qué hace? Como esto tiene 90 grados, pues 90 menos 60, pues me va a dar 30, ¿cierto? Entonces, hago yo el coseno de 30 y esto me da raíz de 3 sobre 2. Y como yo no modifiqué el ángulo que hay entre el plano X, Y y Z, ¿cierto? No lo modifiqué de ninguna manera. Entonces yo asumo que este ángulo formado entre n gorrito y el eje Z es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque está en el plano XY, perdón. Y entonces, pues, coseno de 90 grados generalmente es 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo las componentes? Bueno, como yo hallé puros cosenos, entonces yo necesito comprobar que estoy ante un vector unitario. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo cada una de esas componentes y las elevo al cuadrado, pues 0 no la elevo al cuadrado porque 0 al cuadrado pues es 0. Entonces, yo lo que hago es comprobar que la norma de este vector es igual a 1, ¿cierto? Y eso pues es lo que hago acá. Y entonces, bueno, como ya comprobamos que es un vector unitario, empecemos a resolver, ¿cierto? Entonces, sigma n es igual a q por n gorrito. Pero este q, recuerden del capítulo 2, que era igual a esto, a sigma por n gorrito, por n gorrito, ¿cierto? Como es producto punto, entonces vemos que se nos va a generar un número. Entonces, sencillo, coloco la matriz, el vector unitario que obtuvimos, y le hacemos producto punto con el vector unitario. Multiplicamos esos dos vectores, esa matriz con el vector unitario, y nos va a dar otro vector unitario, eso ustedes lo pueden comprobar. Producto punto 0.5, pues este sería el n gorrito y este sería el q, ¿cierto? En producto punto. Y haciendo el producto punto, pues me va a dar que eso es igual a 3.8250 pascales. No se les olvide cuando ustedes estén trabajando con esfuerzos colocar las unidades, porque es que es muy diferente trabajar con PSI a trabajar con pascales. ¿Listo? Y algo parecido, algo contado. Saco la norma de este vector Q, entonces, que sería pues la norma de este vector.
la elevado al cuadrado menos sigma n al cuadrado, es decir, 39.88250 al cuadrado. Hago la resta, saco la raíz y obtengo esto. Listo, 20.3109 pascales. Y entonces obtengo que sigma n es igual a este valor y tau n es igual a este valor. Entonces miren que realmente los problemas no se modifican mucho, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando uno construye las matrices de deformación y de tensión plana. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No hay dudas? Bueno, entonces... Es que no, profe, esas surgen el domingo a las 2 de la mañana. Cierto. No, pues de todas maneras, hoy es martes, sí. En la sesión del jueves vamos a terminar el tema del 4.9, que ese es muy cortico, y vamos a resolver dudas que tengan. Yo creo que ya están en disposición de resolver todos los ejercicios del capítulo 4. ¿Listo? Entonces, pues si no tienen dudas, entonces que pasen muy buen día, muy buen resto de día, y entonces pues nos vemos el día jueves. Listo, que estén muy bien. Hasta luego, profe, feliz día. Profe, Bueno, muchas hasta gracias. luego. Gracias.